estudió la licenciatura aquí en la facultad. Ariel ya hizo su examen profesional, tuvo su mención honorífica. Y pues bueno, hoy nos va a platicar sobre soluciones especiales, el flujo de Ricci, una introducción. Bueno, pues gracias. Y bueno, como comenta, ayer fue mi examen y de esto fue mi tesis sobre el flujo de Ricci. Entonces hoy quiero dar una introducción un poco ligera, sin tener mucho conocimiento de la definición, igual que les voy a explicar un poco de manera intuitiva. Entonces, bueno, primero, para motivar un poco el estudio del flujo de Ricci, en el 82 Hamilton lo propuso para intentar resolver la conjetura de geometrización, que es un análogo al teorema de uniformización, que dice que en dimensión 2 una superficie la podemos partir en pedazos que ya conozcamos, como la esfera, el toro o el plano. Entonces, la conjetura de geometrización de Thurston es un análogo pero en dimensión 3 para superficies de dimensión 3, porque son variedades de dimensión 3, partirlas en pedazos y clasificar cada uno de esos pedazos. Y bueno, la conjetura de Poincaré es un caso particular de la conjetura de geometrización, y Grigori Perelman probó la conjetura de geometrización y por lo tanto la conjetura de Poincaré en 2002 y 2003 en unos artículos, y esto le dio se dio una medalla Fields por esto, ¿no? Entonces el flujo de Ricci es una herramienta pues, que ha sido muy importante y se ha ido desarrollando bastante con el tiempo. Entonces, antes de hablar del flujo de Ricci, quiero hablar de que es una variedad riemanniana. Primero, una variedad diferenciable. Pues nada más hay que imaginarse como una superficie pero de dimensión arbitraria. Esto no podría ser como una superficie, pero que tenga aquí en un punto dos direcciones sobre la superficie. Lo podemos pensar como que hay más direcciones y eso nos va a dar una variedad de dimensión mayor, ¿no? El espacio tridimensional es una variedad de dimensión 3, el espacio bidimensional es una variedad de dimensión 2. No podemos realmente visualizar variedades de dimensión 3 dobladas, pero hay que pensar en este tipo de cosas. Entonces, una variedad riemanniana es una variedad diferenciable donde existe una noción de medir distancias en variedades. Saber cuánto mide la longitud de curvas y el ángulo entre vectores tangentes. Es como una generalización de los cursos de geometría. Lo que pasa es que en una variedad riemanniana podemos medir distancias, ángulos, volumen, etc. Bueno, sí. Entonces, bueno, esta es la definición así muy formal en caso de que conozcan el producto sensorial y las vectoriales, pero si no importa. Esto de la G y la G sub P, es decir, bueno, aquí yo tengo un punto P y yo quiero que en cada espacio tangente, ¿no? Podemos poner un espacio tangente al punto. Queremos poder definir, como les decía, ángulos entre vectores, y esa noción de medir ángulos entre vectores es un producto interior. Y queremos que varíe de manera diferenciable con respecto a P, ¿no? Entonces, cuando cambiamos con una curva a otro punto Q, queremos tener otro producto interior en el espacio tangente acá, de manera que cambie de manera suave. Eso es lo que quiere esa definición clara. Que si no saben qué es el producto tensorial, no importa. Esto es una métrica riemanniana, es poner un producto interior en cada tangente y variarlo de manera suave. Y bueno, a la G le vamos a estar llamando métrica riemanniana o tensor métrico. Y bueno, yo voy a hablar del flujo de Ricci, y el flujo de Ricci involucra una familia de métricas riemannianas. Entonces quiero definir una familia diferenciable uniparamétrica de métricas riemannianas. Lo único que eso es bueno, y voy a poner esto porque la
la t del tiempo la vamos a estar poniendo como subíndice, y esto quiere decir que vamos a tener una cantidad pues infinita de métricas riemannianas y vamos a estar variándola. Entonces, ¿qué podemos pensar que quiere decir esto? Pues cuando nosotros ponemos una métrica riemanniana, estamos definiendo ángulos y distancias. Entonces, cuando empezamos a variar la métrica, empiezan a cambiar nuestros ángulos y distancias. Entonces podemos pensar que lo que está cambiando es la geometría de nuestra variable, y por lo tanto que se va deformando. Vamos a pensar que esto se va a hacer como y ya deformamos. Tuvimos la métrica tiempo t aquí, podemos pensar que estaba en tiempo cero. Entonces variar la métrica con respecto al tiempo es pues, deformar la variable. Entonces ya que tenemos eso, también voy a estar hablando del tensor de Ricci. Pues ahorita voy a hablar un poco de qué es la curvatura de Ricci. Pero antes de eso quiero también mencionar un poco la ecuación del calor, porque el flujo de Ricci tiene todo que ver con la ecuación del calor. Esta ecuación, si no han llevado parciales, no importa, lo que describe es U. Imaginen que tiene aquí como una placa y una función U de los reales, y les va a poner como una superficie, ¿no? U podemos pensar que describe la temperatura de esta placa a tiempo t, esto va a ir cambiando, y esa ecuación es una ecuación como cualquier otra diferencial. Cuando la resolvemos nos describe muy bien el calor. Cuando la F es cero, es que no hay fuerzas externas, que no hay nada afectando cómo evoluciona nuestro calor en la placa. Cuando hay F no cero, entonces sí, por ejemplo, no sé, podrían estar poniendo mucho calor, como un soplete ahí. Y entonces el calor va a cambiar, ya no va a difuminarse, porque lo que tiende a hacer el calor es a ser homogéneo, ¿no? Se va normalizando como un comando. Entonces, bueno, esa es la ecuación de calor no lineal. Y bueno, quiero hablar ahora sí de la curvatura de Ricci. Como nuestra variedad es de dimensión superior, tenemos muchas curvaturas. En una superficie así de dimensión 2, en un punto P, podemos asociarle una curvatura P. Esto se ve en geometría diferencial 1, pero bueno, si no la han llevado, piensen nada más que estamos midiendo en cada punto cómo se curva con una función real. Entonces, esto se llama curvatura gaussiana. Y esto es en dimensión 2. Cuando nos pasamos a dimensiones superiores, aquí teníamos dos direcciones, ¿no? Entonces tenemos un plano tangente, nada más uno. Bueno, pues en dimensión mayor también solo vamos a tener uno. Voy a poner aquí igual a, no sé, 3. Y voy a intentar el dibujo. Estos son vectores tangentes. En este punto vamos a tener 3 vectores tangentes, porque el espacio tangente es de dimensión 3. Aquí era de dimensión 2, aquí va a ser de dimensión 3. Entonces, podemos agarrar en nuestro espacio de dimensión 3 tangente, podemos tomar 2 direcciones nada más, por ejemplo estas dos, y asociar una curvatura gaussiana, porque podemos tomar una función que va del tangente, bueno, releva de las tangentes en nuestra variedad, y en cada punto se puede definir de manera local, y lo que va a hacer es tomar
el espacio tangente y lo va a aplanar sobre nuestra variedad. Lo vamos a, es como agarrar una hoja de papel sobre una esfera y hacerle así como localmente. Entonces queremos hacer eso de manera local para encontrar aquí adentro en este espacio otra superficie que ya está medio encima del dibujo. Pero bueno, como esta cosa es de dimensión 3, va a tener adentro superficies. Y cuando tomamos el tangente y un subespacio de dimensión 2 y lo aplanamos con la exponencial, vamos a tener una superficie ahí metida. Y a las superficies ya les conocemos curvatura. Entonces, si hacemos esto con pares de subespacios de dimensión 2 y tomamos el promedio de todas esas curvaturas gaussianas, tenemos la curvatura de Ricci. Este es un promedio de curvaturas gaussianas, ¿no? Lo pueden pensar. Entonces la curvatura de Ricci nos mide un poco menos que la curvatura gaussiana, porque ya es un promedio, entonces tiene menos información, pero pues es más fácil de tratar. Entonces, eso tiene que ver con estas ecuaciones. ¿Por qué? Me voy a regresar aquí un ratito. Es, bueno, ya expliqué varias de estas cosas, ¿no? Una familia uniparamétrica de métricas, más o menos qué es la curvatura de Ricci. Un promedio es como una noción de curvatura. Entonces el flujo de Ricci va a ser una ecuación parcial, pero para tensor. ¿Y cómo se puede leer esto? Pues, ¿qué es la derivada temporal de una cantidad? Pues podemos pensar su evolución, y queremos que justamente la evolución se comporte como una curvatura a tiempo t. Entonces, resolver esta ecuación quiere decir encontrar una deformación de nuestra variedad muy particular que se comporte como se comporta la curvatura de Ricci. Entonces, me voy a regresar un poquito. Asociado a la variedad riemanniana hay muchas cantidades, ¿no? Tenemos el tensor de Ricci, tenemos otra curvatura que se llama la escalar, tenemos el volumen. Entonces, cuando nuestra variedad se va moviendo en el tiempo, podemos pensar, bueno, ¿cómo cambian esas cantidades con respecto al tiempo? Pues justamente eso es derivar esas cantidades con respecto al tiempo. Y bueno, se prueban estas fórmulas gigantes. Pero fíjense que justamente queda el laplaciano de a lo que se le está tomando la derivada más otras cosas, y aquí abajo también. Y se parece eso pues, entonces mucho a la ecuación de calor no lineal. Entonces, precisamente podemos ver que el flujo de Ricci, la evolución de sus cantidades geométricas, se va a parecer mucho a la de la ecuación de calor. Es decir, que va a de cierta forma intentar homogeneizar nuestra variedad con respecto a su curvatura. Como el calor se homogeneiza, entonces podríamos intentar esperar que las cantidades geométricas se hagan más homogéneas con respecto al flujo. Y es justo por esto que Hamilton de hecho lo propuso para tratar de resolver la conjetura de geometrización. Quería agarrar una variedad de dimensión 3 y hacerla más homogénea, de alguna forma, hacerla más simple. Entonces podemos deformarla para que se haga más simple, o intentar hacerlo con esto. Entonces, bueno, aquí hay un dibujito de cómo sería la evolución del flujo de Ricci, ¿no? Podemos pensar que se va deformando la variedad. Y una solución del flujo de Ricci, pues, es una familia de métricas que cumplen esta ecuación. Entonces, una solución es una deformación. Y bueno, esto es más del anterior, de la ecuación de calor, el tensor de Ricci en coordenadas armónicas, es decir, las coordenadas se ve como el laplaciano más otros términos. Entonces, de hecho, la ecuación del flujo de Ricci se ve tal cual como una ecuación de calor. No solo sus cantidades evolucionan así, sino que la ecuación se ve como parecida a la ecuación de calor. Entonces, algo inmediato que podemos ver es, bueno, si sabemos que esto se cumple, donde R es la curvatura escalar. La curvatura escalar es el promedio de las curvaturas de Ricci. Es tomar promedio, doble promedio. Entonces, si ya conocemos esta ecuación, se prueba, ¿no? Lo que nos va a describir es cómo cambia el volumen de la variedad con respecto al tiempo.
Pues en dimensión 2 tenemos un resultado muy directo, y lo podemos ver aquí. Y les estaba diciendo, bueno, es que la curvatura derecha es el promedio de las curvaturas gaussianas. Entonces, en dimensión 2 solo hay una curvatura gaussiana. Entonces, en dimensión 2, la curvatura de Ricci es la curvatura gaussiana. Y cuando tomamos el promedio, la curvatura de Ricci se generaliza a un tensor de orden 2, o sea que se evalúan dos componentes, dos vectores. Podemos darles la vuelta y cuando estamos tomando el promedio obtenemos que al tomar el promedio de las curvaturas de Ricci en dimensión 2, simplemente la curvatura escalar va a ser 2 veces Ricci o 2 veces la curvatura de Ricci. O sea, como que no hay mucho misterio en dimensiones. Esto de curvatura escalar nada más es 2 veces la curvatura de Ricci. Entonces, pues si sustituimos aquí para la curvatura escalar, vamos a tener que es 2 veces la curvatura gaussiana y podemos usar el teorema de Gauss-Bonnet diferencial 1 que nos dice exactamente quién es la integral de la curvatura gaussiana en una superficie cerrada y de género G, donde el género es la cantidad de este tipo de hoyos que tiene la superficie. Entonces podemos ver así de manera súper inmediata que la evolución del volumen va a ser 8 veces G menos 1 pi. Entonces para género 0 la evolución, esto es negativo, entonces va a decrecer, de hecho el volumen, género 0 es la esfera, entonces podemos esperar que la esfera, pues, su volumen se vaya haciendo cada vez más pequeño. Para género 1 va a ser 0, entonces el toro, pues, su volumen va a ser constante, y para géneros mayores como este, pues va a crecer el volumen. Entonces esto inmediatamente nos está diciendo mucho de cómo cambia la geometría de la dimensión de los ángulos. Entonces, pues les quiero platicar un poquito de soluciones muy tratables en el tipo de Ricci. Y para esto voy a introducir el concepto de una variedad de Einstein. Una variedad de Einstein va a ser una variedad riemanniana con tensor de Ricci, un múltiplo de la métrica riemanniana. Tal cual. Se llaman variedades de Einstein porque son soluciones a las ecuaciones de Einstein cuando no hay más. No sé qué es. Pero el punto es que se llaman variedades de Einstein y podemos sacar soluciones explícitas a todo tiempo del flujo de Ricci cuando la condición inicial es de Einstein. Es decir, cuando empezamos con una variedad de Einstein, podemos decir analíticamente qué pasa con todas las soluciones. Y aquí hay una cuestión de existencia y unicidad de soluciones. Para el flujo de Ricci es difícil saber si hay existencia y unicidad. No en general, pero Hamilton probó que para variedades compactas si hay existencia y unicidad. Luego de Turk probó que si la variedad es completa y de tensor de curvatura acotado, entonces va a haber existencia y unicidad. Pero en general, pues pueden haber varias soluciones, ¿no? O sea, podemos tener como aquí la G0 y aquí alguna solución GT y pues, aquí otra que empiecen igual. Entonces se pone un poco complicado esto. Así que si la variedad de Einstein no cumple las condiciones de Turk, entonces a lo mejor hay otra solución. Pero nosotros vamos a considerar estas soluciones. Podemos deducir las soluciones considerando que la familia va a cambiar multiplicando la métrica en el tiempo. Eso quiere decir que vamos a cambiar pues, los ángulos de distancia de una manera pues, de multiplicar por constancia. Van a crecer la magnitud de vectores. Entonces, cuando hacemos las cuentas de la ecuación del flujo de Ricci, podemos obtener que la métrica de tiempo t va a ser 1 menos 2 lambda t, que es 0, donde lambda es la constante de Einstein. A lambda se le llama la constante de Einstein, también la pueden encontrar como constante cosmológica. Voy a llamar constante de Einstein.
Bueno, ¿qué variedades son de Einstein? Pues las de curvatura seccional constante, o sea, esto que les expliqué acá, de que tenemos el espacio tangente y consideramos los espacios de dimensión 2, agarramos y tenemos curvatura gaussiana. Eso de hecho se la llama curvatura seccional asociada a este plano. Plano sigma, y ya, donde aquí está X y aquí está Y. La curvatura gaussiana de esto se le llama curvatura seccional. ¿Y pues por qué? Seccional porque estamos tomando los espacios, se puede pensar. Entonces, ¿qué es tomar una variedad de curvatura seccional constante? Pues que todas las curvaturas seccionales son iguales. Todas. Entonces, pues van a ser variedades de Einstein y de hecho van a tener esa constante de Einstein. Se puede probar. Bueno, para que sepa qué es el tensor de curvatura. Porque para hablar de la introducción, el tensor de curvatura tiene que hablar de varias cosas. Pero bueno, se puede probar que el tensor de curvatura de los coeficientes se puede de esta forma, usando propiedades algebraicas del espacio de tensores de curvatura. Y tomar trazas para obtener el tensor de curvatura. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Podemos tener ya ejemplos explícitos. Rn es una variedad de curvatura seccional constante, tiene curvatura cero en todos lados. Y sabemos que esto va a ser la solución para curvatura seccional constante K0. Entonces, pues para K0 igual a 0, tenemos que Gt va a ser G0, ¿no? Es decir, la solución del flujo de Ricci para todo tiempo es estática, no pasa nada. Ya es lo más homogéneo posible. La esfera de dimensión 2, la puse en dimensión 2 porque son más lindas las cosas, pero se puede hacer en dimensión 1, queda la cuenta, la ecuación más grande. Pero bueno, la esfera tiene curvatura seccional constante 1. Entonces, cuando sustituimos aquí, esta va a ser la solución. Y aquí extendí el tiempo para todos los posibles, pero normalmente, fíjense que aquí para G0 tenemos que ser igual a 0, ¿no? Es decir, la solución en tiempo 0 efectivamente empieza en G0. Entonces, ¿por qué el tiempo está hasta un medio? Pues porque en t igual a un medio esto se hace 0. Y eso ya no es una métrica. Se degeneró, ¿no? Estaba nuestro flujo haciendo cosas para cambiando la métrica y de repente ya no fue métrica. Y esto concuerda con lo que había dicho de la esfera, de que su volumen decrece en el tiempo. Para tiempo un medio, la esfera se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Se va a hacer un punto, se va a generar en tiempo un medio. Y bueno, podemos extender el tiempo hasta menos infinito, casi. Porque la solución sigue siendo solución. Entonces, simplemente si nos vamos hacia atrás en el tiempo, la esfera crecería. También tenemos el espacio hiperbólico. El espacio hiperbólico es de curvatura seccional constante menos 1. Cuando sustituimos, obtenemos algo completamente análogo a la esfera. Ahora lo que va a pasar es que se va a expandir el espacio hiperbólico. Ok, entonces, perdón, ¿y en menos un medio también se va a un punto? ¿O? En menos un medio, si en menos un medio se va a hacer 0, pero sí, ¿qué se va a hacer? O sea, pero tendrías que irte hacia atrás en el tiempo. Lo normal es empezar en tiempo 0 y avanzarlo positivamente, entonces puedes pensar que se va expandiendo, pero si ya extiendes hasta todo lo posible, hasta menos un medio, te vas hacia atrás en el tiempo, se va a encorrer. Se va a hacer. Para hablar ahora del flujo de Ricci como un sistema dinámico, voy a decir que cuando la constante de Einstein es 0, es Ricci plano. O sea, tiene curvatura de Ricci 0, idénticamente. Y fíjense que esto, de hecho, no quiere decir que pues, tenga curvatura seccional 0. Entonces, vamos a llamar los Ricci planos. Y pues resulta que los puntos fijos del flujo de Ricci son las variables Ricci planas.
¿A qué me refiero con punto fijo? Bueno, pues estamos moviéndonos con métricas, ¿no? Entonces podemos pensar que estamos en el espacio de métrica riemanniana, de todas las métricas riemannianas sobre alguna variedad. Y entonces cuando empezamos el flujo, podemos pensar, pues tengo aquí una G0 y estoy dibujando una curva en este espacio de métricas riemannianas, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un sistema dinámico aquí. Esto sí es una variedad, nada más que es FH. Pero no importa, podemos considerarlo nada más como por ahora. Entonces, ¿qué serían puntos fijos? Pues variedades, bueno, elementos en métricas, tales que GT se queda igual para todo tiempo, no se mueve. Esto no sería un punto fijo, no se cambia la métrica. Entonces, pues los puntos fijos del flujo de Ricci van a ser las Ricci planas. Y eso sale de la ecuación del flujo de Ricci. Si GT es igual a G0, entonces esta derivada de 0, entonces es Ricci plana. Si es Ricci plana, entonces esto es 0, entonces la derivada de 0, entonces esta métrica es constante con respecto a. Entonces, pues van a ser sus puntos fijos, pues las Ricci planas. Ahora, podemos definir un nuevo flujo a partir del flujo de Ricci. Se va a llamar normalizado. Y lo único que pasa es, bueno, en lugar de hacer esto, ahora quiero que mi volumen sea constante, además. Quiero que el volumen no cambie. Sí se va a deformar y todo, pero el volumen queremos que no cambie. Entonces, cuando pedimos esas condiciones, que sea solución, que el volumen no cambie, resolviendo las ecuaciones, obtenemos esta nueva ecuación parcial, que se parece mucho al flujo de Ricci, pero tiene un término extra. Esta R chiquita es la integral de la curvatura escalar sobre el volumen. Se llama curvatura escalar. Entonces, está normalizado. ¿Por qué? Pues porque podemos pensar que son soluciones al flujo, pero que no cambian su volumen. La normalización es en el sentido del volumen. Y pues ya tenemos un nuevo flujo, entonces podemos pensar en sus puntos fijos. Pues sus puntos fijos van a ser las variedades de Einstein. Entonces, en particular, los puntos fijos del flujo de Ricci, que eran las Ricci planas, van a ser puntos fijos del flujo de Ricci normalizado. Pero tiene todavía más puntos fijos, tiene todas las variedades de Einstein. Por lo tanto, se prueba haciendo un montón de cuentas, salen prácticamente igual a estas. Nada más hay que estarlas. Son más, pero es la misma idea. Entonces, podemos generalizar todavía más los puntos fijos y podemos, para hacer eso, generalizar las variedades de Einstein. Entonces, para hacerlo, hay que notar una cosa primero, que es, tenemos un disomorfismo de nuestra variedad y tenemos una solución al flujo de Ricci. Podemos, con ese diffeomorfismo, encontrar una nueva solución al flujo de Ricci. O sea, la deformamos, consideramos el curva de la métrica, o sea, la multiplicidad, y tenemos una nueva solución. Entonces, eso quiere decir que el flujo de Ricci va a ser invariante bajo el grupo de diffeomorfismos de nuestra variedad. Entonces, podemos, una vez más, considerar el flujo de Ricci como un sistema dinámico del espacio de métrica riemanniana, y como el flujo de Ricci es invariante bajo el grupo de diffeomorfismos, podemos intentar pensar en este espacio cociente de los diffeomorfismos. Eso lo único que haría es colapsar
pues todas las clases de simetría. O sea, porque tenemos variedades métricas con variedad subyacente diframorfa y por lo tanto isométricas con el pullback. Y entonces, como estamos obteniendo nuevas soluciones, cuando las colapsamos, tenemos, por así decirlo, un poco más de información del flujo de Ricci, porque pues, como es invariante podemos hacerlas todas. Y además, por motivos de, como estamos avanzando en el tiempo, de hecho sí nos va a interesar reescalar la solución, cambiar el tamaño de los vectores, etc. Entonces podemos considerar en lugar de este cociente, donde la acción de los diframorfismos con los reales positivos es esta, es tomar el pullback y multiplicar por el real. Y entonces podemos considerar el flujo de Ricci en este espacio ya aunque cortamos y pegamos todas las métricas en clase de simetría. Entonces, en este nuevo espacio, ¿cuáles van a ser los puntos fijos del flujo de Ricci? Pues, si justamente estamos considerando todas las soluciones que sean iguales cuando tienen esta forma, entonces de hecho sus puntos fijos van a ser soluciones que se vean de esta forma para todo el tiempo. A soluciones del flujo de Ricci que tienen esta ecuación se les llama solitones de Ricci. La phi t es una familia de diframorfismos y la sigma t es, estamos cambiando la métrica con respecto al tiempo, nada, estamos multiplicando. Bueno, algo analítico es que a tiempo cero, si tenemos una solución al flujo de Ricci y a tiempo cero resulta que se cumple esta ecuación donde esta es la derivada de I en la dirección del campo X de la métrica Riemanniana, es una derivada. Se puede pensar que estamos derivando esta métrica en la dirección del campo, ¿de acuerdo? Si esta ecuación se cumple a tiempo cero, de hecho, a todo tiempo se va a ver de esta forma la métrica, como un solitario. Y al revés también. Si tenemos un solitón de Ricci, a tiempo cero se va a ver así. Y fíjense que aquí estoy pidiendo unicidad con respecto a la condición inicial. Entonces, bueno, para variedades compactas esto siempre pasa. Si no hay unicidad, no estoy seguro de que suceda. Yo lo probé con unicidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, están muy bien las estudios que son. Si nosotros tenemos esto a tiempo cero, entonces podemos considerar este campo tal cual. Este es el campo a tiempo cero. X nada más. Podemos pensar en este campo para todo tiempo, y le podemos asociar una familia de diframorfismos, una isotopía, y esa familia de diframorfismos va a ser justamente la phi t. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos teniendo una variedad a tiempo cero, estamos poniendo un campo sobre nuestra variedad de x, y entonces lo estamos empezando a reescalar con respecto al tiempo, y entonces estamos pensando en el flujo asociado, y con ese flujo consideramos el pullback de la métrica. Entonces podemos pensar algo así como que la variedad está fluyendo sobre sí misma, y cuando ya tenemos la solución al flujo de Ricci por la siguiente interpretación geométrica, pero ¿no cuentas? Está claro. Entonces, ¿por qué los solitones son buenas generalizaciones de las variedades de Einstein? Pues porque si X es el campo cero, la derivada de Y es cero, o en general, así de hecho se define un campo de Killing,
como que la derivada sea cero. Entonces, pues en esos casos, este término es cero y queda Ricci igual a lambda g. Y esto es precisamente la condición de ser de variedad de Einstein. Entonces sí es una buena generalización de las variedades de Einstein. Una clase de solitones se van a llamar gradientes. ¿Y por qué? Porque recuerden que a tiempo cero ser un solitón cumple esto. Si yo pido que x sea el gradiente de una función, entonces, haciendo las cuentas, va a salir que la derivada de y es 2 veces el que sea de nuestra función, se llama potencial. Y entonces esta ecuación tal cual se va a ver como esta. Entonces, un solitón gradiente no es otro más que el campo con el que lo estamos generando sea un campo gradiente. Podemos ver ejemplos de solitones explícitos. Uno es el solitón de Gauss. Tomamos el campo cero y lambda igual a 0. Entonces, esta ecuación a tiempo cero, pues aquí va a ser 0 y 0. Y nosotros sabemos que la curvatura de Ricci de Rn es 0. Entonces, esta ecuación de hecho se cumple, ¿no? Trivialmente, 0 igual a 0. Entonces, de hecho, va a ser un solitón. Ahora, con respecto a la terminología, si lambda es 0, decimos que el solitón es estático, como Rn. Si lambda es positivo, vamos a decir que se contrae. Y si lambda es negativo, vamos a decir que se expande. A mí me gustaría que fuera lo menos, pero eso sirve esa cosa. Podemos también considerar a Rn como un solitón que se expande o que se contrae. Solo hay que cambiar nuestro campo y real inicial. Podemos considerar esta función potencial y cuando calculamos su gradiente y su hessiano, de hecho vamos a encontrar que resuelve la ecuación de los solitones gradientes. Entonces, en realidad vamos a seguir el flujo de este gradiente, ¿no? Porque se acuerdan que tenemos un campo, tenemos estático potente y lo vamos generando con el flujo del campo telescopial. Entonces, cuando es gradiente, pues vamos a estar siguiendo el flujo gradiente. Así que este flujo gradiente para lambda positivo es así, ¿no? Y aquí, de hecho, es interesante que esta terminología de que si se expande o se contrae depende mucho de qué signo estamos considerando, porque aquí, de hecho, lambda es positivo y sí parece que se expande, pero con respecto a la terminología usual, pues se dice que se contrae. Entonces, pues está interesante eso, ¿no? Y también, para que se vea un poco más esa dualidad de se expande o se contrae, pues si le quitamos el 0 a Rn, podemos pensar que es un cilindro. Y esto sería como pensar que va para acá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que se expanda o que se contrae? Pues nada más estamos hablando de dirección. Podemos ver otro ejemplo relacionado al cilindro que se llama el solitón cilíndrico. Fíjense que habíamos visto la solución explícita al flujo de Ricci en la esfera. Podemos factorizarlo de esta manera, donde t es el máximo tiempo de existencia, para que se vea un poquito más claro de dónde va ese tiempo existencial. Y podemos definir entonces el solitón cilíndrico como el cilindro con la métrica usual, la de siempre, y le estamos sumando pues la evolución en la esfera. Entonces podemos esperar que como la esfera se encoge, el solitón también se encoge, el cilindro. La podemos pensar. Escucho, pero tengo que ver.
podemos esperar que se vaya apretando, ¿no? Y en tiempo T mayúscula se va a degenerar una línea. Entonces, bueno, inspirado en esto de que se degeneró, o sea, teníamos una variedad de dimensión 2, ya estamos formando, y de repente ya es de dimensión 1. Eso le podemos llamar una singularidad, ¿no? La esfera también, la esfera de la esfera, y de repente es un punto en tiempo infinito. O sea, a eso, ese tipo de comportamiento le llamamos una singularidad. Y de hecho las podemos clasificar con respecto al tiempo de existencia y a la norma del tensor de curvatura, donde la norma del tensor de curvatura no es más que agarrar la norma euclidiana, se puede generalizar a la norma en matrices, a la de Frobenius, y luego se puede generalizar ya a tensores de cualquier orden. Quédese con la idea de la norma de matrices o la euclidiana. Entonces lo que estamos midiendo aquí es, por ejemplo, aquí en un punto estamos cuantificando el crecimiento de la curvatura a tiempo t. Y bueno, estamos considerando, por ejemplo, tipo 1 cuando el tiempo es finito y cuando este supremo es finito también. Lo que estamos haciendo aquí es considerar cómo crece la curvatura con respecto a un parámetro lineal. No estamos considerando algo cuadrático, exponencial o diferente aquí porque nos interesa nada más que exista la singularidad y no el orden en el que se llega a la singularidad. Podemos clasificarlas como tipo 3 si el tiempo es infinito y este supremo es finito, y hay otras dos clasificaciones que son tipo 2A y tipo 2B. Por ejemplo, esto es una singularidad y de hecho pasa en dimensión 3, se llama un cuello pellizcado. Se tiene esta esfera y cuando vamos avanzando en el flujo, esta parte se va pareciendo mucho al solitón cilíndrico y se degenera toda una línea. Se llama un cuello pellizcado. Cuando esta línea es un solo punto, se llama un cuello pellizcado degenerado. Y se estudia mucho cómo modelar estas singularidades. Y bueno, a lo mejor ahorita un poco es modelar singularidades. Entonces podemos calcular explícitamente qué tipo de singularidad tienen los ejemplos que vimos. Nada más hay que calcular la norma de tensor de curvatura por medio de subir y bajar índices. Pero bueno, resulta que el solitón cilíndrico va a tener una singularidad de tipo 1. Este dibujo. Y bueno, esa es la prueba. Subir y bajar índices. Y bueno, está varias cosas, son muchas cosas. Son pruebas. Y bueno, habíamos hablado de variedades de Einstein. Pues resulta que las variedades de Einstein vamos a poder hablar de su tipo de singularidad también, nada más con el signo de su constante. Por ejemplo, si la variedad de Einstein es completa, que sea completa, tómenlo como que la métrica riemanniana es una métrica en este espacio, no es un espacio métrico. Piensen que es completo como espacio métrico. Un teorema que se llama Euclides. Sí, bueno, para variedad es importante. Pero si no saben qué significa, no pasa nada. También quiere decir que pueden extender geodésicas indefinidamente. Bueno, el flujo de Ricci es una variedad de Einstein completa y de constante positiva, o que es lo mismo, curvatura de escala positiva, va a tener una singularidad de tipo 1. Si es de curvatura escalar negativa, va a tener una singularidad de tipo 3. Pongo entre paréntesis porque esto del tensor de curvatura acotado, porque bueno, yo lo probé con el tensor de curvatura acotado y en la literatura jamás encontré una prueba, vamos a ser honestos, bueno, más bien nunca encontré una prueba de esto. Y dicen en todos lados que no se necesita, lo mencionan, no lo mencionan, pero yo sí lo necesito usar, así lo pongo. Y también si es no plana, o sea, curvatura seccional distinta de cero, pero de tensor de Ricci cero, la singularidad va a ser de tipo 2D. No se las enuncie, pero es muy similar. Un supremo y tiempo de existencia finito.
Y bueno, pues es todo lo que les voy a presentar. Aquí hay unas referencias principales. Y pues muchas gracias por su atención. Preguntas. ¿Hay variedades que no tengan soluciones? ¿Ninguna? ¿O leche? Pues, no sé, yo pienso que sí, porque existencia y unicidad está muy... O sea, creo que lo que más general se sabe es esto de Tour, cuando es completa de tensor de curvatura acotada y no compacta, hay existencia y unicidad. Pero si no es completa y no es compacta y no es de tensor de curvatura acotado, pues no sé si se sepa en realidad, a lo mejor para casos particulares, pero no sé. Yo diría que probablemente. Malas cosas, quién sabe. Ahorita mencionaste como que el espacio de métricas de una variedad que tenía estructura de variedad también. Sí. Y entonces podríamos pensar el flujo de Ricci como un campo vectorial en este espacio de métricas o algo así. Sí, de hecho, el flujo de Ricci es un flujo gradiente. Y eso lo pudo Perelman en sus artículos y fue lo que le permitió hacer un montón de cosas. Pero es de dimensión finita. Es de dimensión infinita. Se modela sobre espacios de Flechet. Para hablar de gradiente hay que hablar de gradiente espacios de funciones Flechet, más general. Y sí, o sea, se pueden considerar funcionales en el espacio de métricas riemannianas y sus puntos críticos. Y eso viene en analogía con considerar también flujos. Todo eso lo hace Perelman y de hecho él se encontró que se ve como un flujo gradiente. Entonces, bueno, sí, tu pregunta es si se puede considerar ahí como un campo. Y justo como que estas singularidades como que serían como medio singularidades del campo, ¿no? De alguna manera. Sí, yo pensaría que sí. Aunque no me imagino muy bien un sistema dinámico de dimensión infinita, ¿no? ¿Qué tal pasan cosas raras? No sé. Pero yo diría que sí. Y la otra es, mencionaste esto de variedades de Einstein, pero en el caso de métricas riemannianas, si me preguntas si algo de este trabajo se ha extendido a variedades lorentzianas. Pues, más o menos, creo. Bueno, puse unas ecuaciones que eran derivadas con respecto al tiempo de los coeficientes de tensor de Ricci, etc. ¿no? Puedes considerar un flujo, sea un flujo geométrico. Donde el T es un tensor. ¿No? Aquí es un tensor ganador del otro, porque la derivada temporal de esto es de ahora no está. Entonces, necesitas uno de los dos. Esto es así en general, para algún tensor se llama un flujo geométrico, y de hecho todo esto es como una parte de geometría diferencial que se llama análisis geométrico. Entonces, pues hay muchos flujos, está el de Ricci, está el de Yamabe, está el de curvatura media, etc. Y pues si tienes una variedad donde la métrica es una semi-riemanniana, las ecuaciones de variación que yo presenté son particulares para el flujo de Ricci, pero bueno, yo las calculé para un flujo arbitrario y luego las pones así en particular del flujo de Ricci. Entonces se puede encontrar en general ecuaciones que describan la evolución del flujo geométrico arbitrario, y pues supongo que haciendo todas las cuentas que se construyen en todos los índices, considerar que es semi-riemanniana y a lo mejor nada más cambian cuestiones de volumen, porque en algún momento hay que considerar
la derivada temporal del determinante de una matriz y por ahí hay que tomar valores absolutos. Entonces, yo creo que a lo mejor cambia ahí, pero pienso que sí se podría, aunque no he leído nada de eso. Bueno, pues los invitamos el jueves 30 también a otra plática que es de límites proyectivos, aproximando espacios vía estructuras finitas. Y gracias por venir. Gracias.